Hola, hola. Vamos con este vídeo, esta serie de vídeos que van a tratar sobre las funciones. En concreto vamos a empezar con los conceptos de dominio y recorrido. Una función es toda correspondencia entre dos magnitudes de modo que a cada valor de la primera, x, le corresponde un único valor de la segunda, que formalmente o normalmente conocemos como y. A las magnitudes que intervienen en dicha correspondencia se las llama variables. La variable independiente, x, su valor se fija previamente. Y la variable dependiente, y, su valor depende del que se fije para la variable independiente. Al conjunto de valores de la variable independiente, x, se le llama dominio de la función. Y al conjunto de valores de la variable dependiente, y, se le llama imagen o recorrido de la función. Una función se suele denotar de la siguiente manera. Y, es decir, la y, es igual a f de x, es decir, función de x, algo que va a depender de la x. Por dominio, siempre nos vamos a imaginar cuando tenemos una función, sea cual sea, suponiendo que tenemos esta función, pues su dominio va a ser aquellos valores de la x sobre las que si aplastásemos así en horizontal la función, quedaría aplastada, donde mancharía, por así decirlo. Y al recorrido es si la aplastásemos así. Por ejemplo, en esta función lo que vemos es que va desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Y entonces este sería su recorrido, si la aplastásemos así. Entonces iría desde aquí hasta aquí. Vamos a ver más ejemplos. Ejemplo de función, dominio. Tenemos un valor y le corresponde un valor de la y. Un valor y le corresponde un valor de la y. Fijaos que podemos tener distintos valores de la x que van a parar a tener el mismo valor de la y, pero no va a suceder al revés. Es decir, para cada valor de x hay un único valor de y. Sin embargo, para cada valor de y no puede haber varios valores de x, pero no al revés. Para que lo entendáis mejor, una parábola así es una función. ¿Por qué es una función? Pues es una función porque para cada valor de y podemos tener varios valores de x, pero para cada valor de x hay un único valor de y. Fijaos, si cogemos este valor de x, este es el valor de y. Este valor de x, este es el valor de y. Pero no puede haber dos valores de y. Sin embargo, en una parábola así tumbada, para el valor de la x tendríamos dos valores de y, el de arriba y el de abajo. Y es por eso por lo que esto de aquí no lo consideraríamos una función. Ejemplos de funciones. Veamos, pues tenemos el ejemplo 1, pues esta es una función, que es una parábola centrada en el origen de coordenadas, con el vértice en el origen de coordenadas. Otro ejemplo, esta de aquí, que es una cúbica, es una función cúbica. Si una línea vertical corta a la gráfica en un solo punto, es una función. Lo que os comentaba antes, esto es una función porque al trazar una línea vertical corta en un solo punto. ¿Qué pasaba cuando teníamos esto? Que si yo trazaba una línea vertical, corta en dos puntos, por eso no era una función. Otro ejemplo, aquí la tenemos, es una elipse, no es una función. Porque para ser una función tendría que tener un único valor de y al trazar una línea vertical y aquí sin embargo nos encontramos con dos. En este caso, la parábola tumbada, como os decía, pasa exactamente lo mismo. Para poder trabajar con ecuaciones que no son funciones, se trabajará por separado, obteniéndose dos funciones distintas. Vamos con un ejemplo. Si nosotros tenemos y es igual a raíz de x, o lo que es lo mismo, x es igual a y al cuadrado, que es la parábola tumbada, como diríamos, ¿vale? Parábola horizontal. ¿Qué sucede? Claro, que vamos a trabajar más o menos raíz de x. Vamos a despejar a la y vamos a tener dos ramas. La función raíz de x con el más
y la función menos raíz de x con el menos. Y trabajaremos con la función 1 con un trozo por un lado y con el otro trozo por el otro lado. Obtenemos como una especie de función a trozos. Vamos con este otro ejemplo. Si lo que tenemos es esta circunferencia, que es una circunferencia centrada en el origen de radio 5, lo que vamos a hacer va a ser despejar a la y. ¿Cómo la despejamos? Pues vamos a pasar todo lo demás al otro lado. Bien, vamos a dejarla sola en el miembro derecho, ¿vale? Miembro izquierdo, perdón. Entonces, x al cuadrado la vamos a poner aquí restando y vamos a hacer la raíz cuadrada de todo esto. La raíz cuadrada de todo esto. Claro, la raíz cuadrada, al hacer la raíz cuadrada ya sabemos que puede ser más o menos, así que uno de nuestros trozos va a ser con el más y otro de nuestros trozos va a ser con el menos, obteniendo esto que tenéis en pantalla. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de funciones. Por ejemplo, el coste de producción de un número X de artículos, el capital obtenido al cabo de un cierto tiempo, T a interés compuesto, como pasaba con matemática financiera, o la devaluación que sufre un bien al cabo de un tiempo, T. Aquí lo tenemos, esta es la devaluación, un 15%, como veis, anual. El número de bacterias tras un tiempo T en un cultivo, que también podría ser, o el número de osos pardos de una reserva, que son especies protegidas. Y aquí lo tenemos. Realmente todo se puede expresar con funciones. Una de las más utilizadas es la campana de Gauss, que la utilizaremos en los temas de estadística y probabilidad. Dominio de la función. Vamos a ver ahora entonces cómo vamos a calcular los diferentes dominios de las funciones. Esto simplemente va a ser necesario que veamos para qué valores de la x es posible calcular esa función. Si por ejemplo tenemos esta función, lo que tenemos que tener claro es que para que y pueda tomar valores reales, números reales, está claro que x debe ser mayor o igual a 0. Aquí no podemos tener números negativos, porque en el cuerpo de los números reales no podemos tener un número negativo elevado a un medio, es decir, a una raíz cuadrada. El dominio de esta función será, por lo tanto, todos aquellos valores para los que x es mayor o igual a 0. El dominio de la función será, por tanto, 0 hasta más infinito, incluyendo el 0. Vamos a ver otro ejemplo. Sea esta la función. De nuevo, dentro de la raíz no podemos tener valores negativos, pero ahora la x sí puede tomar valores negativos. Lo que no puede ser negativo es este conjunto, el 4 menos x. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a calcular cuándo esto de aquí dentro es negativo o positivo. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero calculamos una ecuación normal. 4 menos x haremos igual a 0, es decir, x es igual a 4. El 4 es la frontera entre la que voy a tener un valor negativo o un valor positivo de esta expresión. Colocamos en una recta el 4 y vemos cuándo es positivo y cuándo es negativo. Aquí cogemos el 5, por ejemplo. 4 menos 5, negativo, menos 1. Es decir, para valores en los que x es mayor que 4, esta expresión de aquí es negativa. Y para valores en los que x es menor que 4, pues cogemos por ejemplo el 0 y vemos que esto nos da positivo, porque 4 menos 0 es 4, por lo tanto es mayor que 0. Así que, ¿qué valores van a ser válidos? Pues van a ser desde el 4 incluido, porque el 0 sí me sirve, hacia la derecha. Perdón, izquierda, hacia el menos infinito. Por lo tanto, solamente nos van a valer los valores desde el menos infinito hasta el 4 incluido. Vamos a ver este otro ejemplo. Tengamos esta función de aquí. Para que y pueda tomar valores reales, es decir, números reales, está claro que x al cuadrado debe ser menor o igual que 4. ¿Por qué sucede esto? Pues haríamos exactamente lo mismo, despejaríamos. Lo voy a hacer aparte. Tenemos esta función, raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a ver para qué valores esto se hace 0 y vamos a estudiar el signo en cada uno de los tramos. ¿De acuerdo? Entonces 4 menos x al cuadrado es igual a 0 y despejando simplemente nos damos que x puede ser más o menos 2. Tenemos dos valores, dos raíces. Por lo tanto, vamos a ver en menos 2 y en 2. Esta vez tenemos 3 trozos, no 2. No pasa nada, comprobamos. En este trozo voy a coger el menos 3. ¿Qué pasaría con el menos 3? Tengo 4 menos 3 al cuadrado sería 9. Por lo tanto, 4 menos 9, menos 5. Me queda negativo.
En este tramo sería negativo. Vamos a ver qué sucede aquí. Cogemos el 0, por ejemplo. 4 menos 0, 4. Luego es positivo. ¿Y qué pasa en este último tramo? Pues cogemos, por ejemplo, el 3. 4, de nuevo, menos 3 al cuadrado, 9, igual menos 5. También es negativo. Y como veis, como tiene que ser positivo o 0, solamente me va a valer desde el menos 2 hasta el 2, ambos incluidos, porque el 0 en raíces cuadradas sí me vale. O sea, yo aquí puedo tener un 0 o un positivo, lo que no puedo tener es un negativo. Es decir, no me vale desde aquí hacia el menos infinito y desde aquí hacia el más infinito. Como veis, entonces el intervalo, el dominio, sería desde menos 2 hasta 2. Vamos con este de aquí. ¿Qué va a suceder aquí? En las racionales, lo que sucede es que no podemos dividir entre 0. No es posible dividir entre 0. Por lo tanto, vamos a tener que quitar del dominio aquellos puntos en los que nuestro denominador se convierte en 0. ¿Cuándo esto es 0? Pues cuando la x vale menos 4. Porque 4 más x es igual a 0, x es igual a menos 4. En este caso, en el denominador no podemos tener un 0. Por lo tanto, lo que haremos será eliminarlo de ahí, pero el resto de números sí me valen. Por lo tanto, el dominio serán todos los reales menos el menos 4. Vamos con este otro ejemplo. En este ejemplo se combinan las dos situaciones. Tenemos una raíz cuadrada y además tenemos un denominador. Entonces, ¿qué tendremos que estudiar? Pues bien, tendremos que estudiar los números en los que esto se hace 0, ver qué signos me valen en cada tramo y además tendré también que ver que efectivamente esto no es 0, porque en los casos en los que sea 0 tendré que quitarlos, ya que no puedo dividir entre 0, ¿vale? Entonces, tenemos esto de aquí, no puede tomar valores negativos por la raíz y tampoco puede ser 0, como decíamos, porque no podemos dividir entre 0. Por lo tanto, vamos a ver cuál sería el dominio y cómo lo estudiaríamos. Aquí ya lo tenéis resuelto, no obstante, yo voy a hacerlo aparte para que podáis verlo mejor. Nosotros tendríamos 4, a ver si lo copio bien, 4x menos x al cuadrado. Este tipo de ecuaciones las resolvemos sacando factor común, ¿sí? Ya que es una ecuación cuadrática, pero incompleta, ¿vale? En el que c es 0. Por lo tanto, es mucho mejor hacerla así. Claro, entonces aquí tenemos dos situaciones. En el que este es 0, es decir, tenemos dos raíces. X es igual a 0 o x es igual a 4, ¿no? Porque me da igual. Si este es 0 es una solución y si este es 0 es otra solución. Dos soluciones. Entonces podemos hacer así. Tendríamos desde el 0 y 4. Y ver cuándo es positivo y cuándo es negativo. Menos 1. Si pruebo con menos 1, a ver qué obtengo. Fijaos. Aquí tendría menos 4 y menos 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, me queda menos 5. Así que esto sería negativo. Bien. Otro que vamos a probar. Con el 2. Aquí sería 4 por 2, 8. Menos 2 al cuadrado, 4. Me queda 4. Luego me queda positivo. Y ahora vamos a probar con el 5, por ejemplo. 4 por 5, 20. Menos 5 al cuadrado, 25. Me queda menos 5, negativo. ¿Qué intervalo me vale? Pues desde el 0 hasta el 4. Y me preguntaréis, profe, ¿y podemos incluir el 0 o el 4? No, el 0 y el 4 no estarían incluidos, porque en este caso, como la raíz cuadrada está en el denominador, no podemos dividir entre 0. Por lo tanto, será desde el 0 hasta el 4 sin incluir. Este sería el dominio de nuestra función. Aquí lo tenéis hecho de otra manera, estudiando el signo del producto que obtenemos aquí. Vamos a ver el recorrido o imagen. Bien, vamos a ver qué sucede. Está claro que y no puede tomar valores negativos, ya que el valor más pequeño será el 0 cuando x es igual a 0. Y a partir de ahí siempre tomará valores positivos. Cuidado porque la función a la que nos referíamos es esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decíamos, y no puede tomar valores negativos nunca, porque si es un número al cuadrado siempre va a ser positivo. Por lo tanto, siempre va a ser positiva la i, porque aunque aquí ponga un menos 10.000 al cuadrado es un número positivo, porque menos por menos, más. Por lo tanto, siempre va a adquirir números positivos.
Vamos con este ejemplo. Aparentemente, para cualquier valor que tome x, habrá un valor de y real, pero el valor de y nunca va a ser 0. Fijaos en esto, que nunca va a ser 0, porque no puedo, o sea, tengo aquí un 4, lo divida entre lo que lo divida, nunca me va a dar 0, porque no hay ningún número que al dividirlo entre otro número me dé 0. No, por lo tanto, nunca y va a valer 0. En este ejemplo de aquí. Ahora aquí lo que tenemos es y elevado al cubo. Entonces lo que hemos hecho ha sido hacer la raíz cúbica al otro lado de la función. Valga lo que valga x, habrá siempre algún valor de y, efectivamente, porque en las raíces cúbicas no quito los números negativos. Siempre va a haber algún valor de y para el cual, siempre va a haber algún valor de x para el cual existe ese valor de y. Si x es positivo, la raíz dará un valor negativo e y tomará un valor positivo. Si x es negativo, la raíz dará un valor positivo e y tomará un valor negativo. El recorrido de esta función es, por lo tanto, todos los números reales. Vamos a ver qué pasa con esta función. Si x vale 2, el resultado o valor de y será 1. Si x es mayor que 2, el resultado será un número positivo. Si x es menor que 2, el resultado será una potencia de exponente negativo, cuyo resultado sabemos que será siempre positivo, aunque muy pequeño, porque ya sabemos que si yo tengo elevado 5 elevado a menos 3, esto es 1 partido por 5 elevado al cubo. Y da igual el valor que tenga aquí muy grande, pero esto nunca va a ser negativo. El valor de y, por lo tanto, ya no puede ser nunca 0. Nunca va a ser 0. El recorrido de esta función será, por lo tanto, y además siempre va a ser positivo, porque la base de la potencia es positiva. Por lo tanto, el recorrido de esta función va a ser todos los números reales menos el 0, porque tampoco va a poder nunca valer 0, ya que no hay ningún número que elevado a una potencia de 0. Y hasta aquí el vídeo inicial de funciones. ¡Hasta luego!